Ya estamos de vuelta y cambiamos radicalmente de asunto porque se cierra de alguna manera el recorrido político para un dirigente que alcanzó las más altas esferas del poder y que, de no ser por el caso Campión, seguramente habría sido candidato a la Xunta de Galicia. Hablamos del exministro José Blanco. Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido solicitar el suplicatorio del diputado socialista José Blanco para poder actuar contra él en el llamado caso Campeón. Por ahora, el juez ha decidido retirar las acusaciones de cohecho y prevaricación derivados de su supuesta reunión con el empresario Jorge Dorribo en la ya célebre gasolinera de Guitiriz, pero mantiene la acusación por un delito de tráfico de influencias por supuestamente haber favorecido la entrega de una nave en Barcelona para un amigo suyo. Y como consecuencia se abre un camino difícil para el exministro de Fomento. José Blanco aún puede presentar un recurso al suplicatorio, ya anunció que lo hará, pero si este no prospera se abrirá juicio oral, un supuesto en el que Blanco ya anunció que presentaría su dimisión. Si una vez concluida la instrucción, el juez decidiera finalmente dictar un auto de apertura de juicio oral, yo haré lo que debo hacer. En ese momento presentaría mi dimisión, mi renuncia como diputado. Desde luego, presión no le va a faltar al exministro. El Partido Popular ya le ha pedido que haga lo que pidió en el pasado y presente inmediatamente su dimisión. Un mínimo ejercicio de coherencia le llevaría al señor Blanco a presentar su dimisión, porque por mucho menos se han pedido aquí dimisiones hasta del presidente del gobierno. Bueno, por mucho menos, por nada comparable, y por eso solamente lo queremos poner delante de su responsabilidad. Los socialistas, en cambio, le dan margen al exministro. Alfredo Pérez Rubalcaba ya confirmó que sigue poniendo la mano en el fuego por su excompañero de gobierno. Bueno, Rubalcaba fue un sí tímido, ¿no?, el que dio cuando el periodista le preguntó si seguía poniendo la mano en el fuego por el exministro. ¿Es inminente la dimisión, Jacinto, para ti? Hombre, yo creo que va a acabar dimitiendo. De todo modo, la historia de Pepe Blanco parece esos cuentos que se dan a los niños por la noche, que además de ser blanco podríamos jugar que también tiene partes negras, ¿no? Es decir, es verdad, si se demuestra que efectivamente, y además antes de que se demuestre parece que va a dimitir, que ha habido un tráfico de influencias, pues yo creo que eso debe ser suficiente para intentar clarificar la vida política que en este país. Lo que me ha sorprendido mucho es lo que ha dicho Carlos Floriano, sobre que nada es comparable. Hombre, tráfico de influencias en este país, desgraciadamente, y se le contó las letras, la hace hasta el ujier del instituto, y no digamos ya los concejales. Nada es comparable, es muy relativo, hombre, nada es comparable a que tengas tres secretarios, no hay muchos, secretarios generales que han hecho no solamente el tráfico de influencia, sino bueno, todo lo demás que de alguna forma se ha quitado por falta de pruebas al ministro, cohecho, prevaricación, aprovechamiento de dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que debe dimitir y que debe hacerlo pronto. Ana. Si quiere ser coherente debe hacerlo, y además lo que ahora quedaría muy extraño es lo que queda, que recurra a ese suplicatorio, porque da la impresión de que tiene muchas cosas que esconder, por lo menos es como creo que lo entiende la mayoría de la población. Que tiene cosas que esconder. Él. Sí. Ya. Luis. Sí, bueno, eu creo que o tema do señor Blanco causa absoluta inquedanza neste momento no Partido Socialista, non? Efectivamente, o de Rubalcaba foi un sí tímido, pero que non pode ser de outra maneira, non? En todo caso, chama a atención que co señor Blanco sucede que a acusación, por unha banda, vai perdendo intensidade, pero o asunto vai ensarellándose cada vez máis e complicándose políticamente para ele. Quero dicir, se empezou aquelo en suborno, en cohecho, en prevaricación, e vamos por tráfico de influencias. É dicir, que isto vai en degradé, vai, digamos, que perdendo calado, digamos, a acusación, pero, sin embargo, políticamente se lle vai complicando máis a vida ao señor Blanco. Por outra banda, eu creo que o feito de recurrir ao suplicatorio, bueno, pois pode pensarse que, porque, efectivamente, se un cree que é inocente, non lle queda outra que pedir, o sea, recurrir ao suplicatorio. Pero, por outra banda, tamén, efectivamente, dá a sensación de que ou proxeta a idea de que ten algo que ocultar neste caso, non? Entón, eso non lle favorece en absoluto. Por outra parte, hai que reflexionar tamén sobre aquela famosa parada que na gasolinera de Guitiriz, non? Que todos decíamos que, bueno, políticamente aquilo pois acabara coa súa carreira política. Judicialmente xa non ten relevancia, é dicir, por eso xa non se lle vai xulgar.
vai ser pola nave de San Boi, é dicir, por esas chamadas que hai que supostamente faría fincapé para que se fixera a nave dun amigo, non? Sin embargo, o responsable municipal, que é o encargado, por así decirlo, de finalmente conceder ou facer a concesión, nega, rexeita iso. Por tanto, haberá que aprobalo tamén, non? En calquera caso, políticamente está moi tocado e chama paradoxalmente a atención que por unha banda vai en degradación a acusación e por outra políticamente sexa o caso máis insostible. Alfonso? Sí, eu coincido basicamente. Coincido tamén con Jacinto no que decía de que o tráfico de influencias neste país faino todo o mundo, fixo todo o mundo e seguirá o facendo todo o mundo, é dicir, desde o Xero a quen sexa, non? O tema é que José Blanco está pagando unha longa pena de telediario, como outros políticos dese signo e doutro, e non me vou erixir eu aquí en defensor dos políticos, eu son partidario de que aqueles señores que metan a man no cazo, pois que o paguen e que o paguen con todas as consecuencias. Pero o que se está sustanciando aquí é o tema derivado de un tráfico de influencias, non o tema de si Torribo lle entregou 200.000, creo que eran 200.000 euros ou non. É dicir, ese tema parece que prescribiu, pero paradoxalmente, como decía... Políticamente las cosas no prescriben, as cousas, efectivamente. Eu penso que lle cortou... tiña intención de aterrar aquí en Galicia e eu penso que lle cortou aí... Sí, a eso me refería con que el recorrido político está agotado, ¿no? Efectivamente, a pena que lle piden creo que está entre 6 meses e 2 anos, é probable que ao final isto incluso quede en nada, pero él fixolle obviamente pues un dano político inmenso, ¿no? Sí, yo creo que la imagen de Blanco en la gasolinera recogiendo un empresario que supuestamente le daba dinero, independientemente de que no se pueda demostrar, sí le ha hecho mucho daño a su imagen. Y en cuanto al delito del que se le acusa de tráfico de influencias, vamos a ver de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un empresario, Orozco, que presume de tener un ministro, de tener un amigo ministro, y si tienes un amigo ministro las cosas se arreglan. Y a este señor, este empresario, quería que le diesen una licencia para instalar una empresa en Sant Boi de Llobregat. Y para instalar esa empresa el ayuntamiento le exigía una inversión de 500.000 millones de euros porque no cumplía los requisitos de protección contra incendios, etcétera, etcétera. Que se trata de que intercediese el ministro para saltarse esa normativa y que no tuviese que hacer esas obras en su proyecto. Y al final, ¿qué estamos diciendo? Que se saltaron la normativa y ha disminuido también la seguridad de esa empresa porque se le estaba exigiendo determinadas características, bueno, respecto a sistemas de protección antiincendios, etcétera, etcétera, que no ha hecho. Entonces, que habrá que probar. Bueno, ya, pero eso es de lo que se le acusa. El delito, dices, tráfico de influencias, es que él se ha ahorrado, el amigo de Blanco se ha ahorrado una inversión de 500.000 euros en actuaciones de su proyecto para mejorar la seguridad de esa empresa. La seguridad de esa empresa, es decir, que el tema... Vamos. De todos modos, Ana, ese mismo amigo, que se apellida curiosamente Orozco, pero hai que aclarar que non é o alcalde de Lugo neste caso, sino que José Antonio Orozco, pois facía noutras, creo que eran uns SMS ou unhas conversas que lle gravaron donde facían unhas acusacións moito máis graves, que era que viña a decir de que él axudara a pagar a súa casa e tal. E de eso non é o que vai ser juzgado. Pero, claro, es que dices, hai cosas que se poden demostrar, hai cosas que non se poden demostrar. De momento, en lo que el juez ve fundamento es en este tema de tráfico de influencias y es por el que se le está juzgando. Sí, a mí no me sorprende, quiere decir claro, que no quiere decir ni que de esto sea culpable tampoco. Bueno, también déjame terminar, remato. Entonces estamos hablando de si debe dimitir o no. Yo creo que una persona que en su momento fue el látigo de todos los imputados, que exigía la dimisión de todos, aunque no hubiese ni siquiera inicio de acciones judiciales, debería ser coherente y aplicarse a sí mismo lo que él ha pedido durante tantos años. A partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Es decir, él dice que se ha dado cuenta de que era un error pedir la dimisión en casos de imputación, pero se da cuenta cuando le afecta a él personalmente. Pues por coherencia, ya que se lo ha pedido a tantos dirigentes políticos, tenía que haber dimitido y dar ejemplo. Entonces ahora, recurriendo al suplicatorio, está poniendo dificultades para que se le pueda procesar. Entonces yo creo que lo que debería hacer es decir, no tengo nada que ocultar, que el Congreso autorice el suplicatorio y aclaremos el tema. Es decir, está alargando el tiempo para tardar más en dimitir. Jacinto. Agarrándose al puesto, vamos. Yo creo dos cosas muy cortas. Una, que creo que Blanco no podía salir en blanco
de todas las acusaciones que le han hecho y de todas ellas se va la más insignificante. Por otro lado, me parece perfectamente lícito, no porque tenga nada que ocultar, sino porque forma parte de uno de los derechos, el que si cree que es inocente, que haga un recurso, salga lo que salga. Y por otro lado, yo quisiera recordar a Ana que yo estoy absolutamente de acuerdo que debe dimitir. Lo que pasa es que deben dimitir todos los políticos más allá de las siglas, porque los periódicos en los últimos tiempos han llegado a casos mucho más graves, en el supuesto que solamente sea el tráfico de influencias de Blanco, que me parece en sí mismo realmente muy grave. Y yo he escuchado incluso al propio presidente del gobierno defensas encarnizadas sobre que no debería hacerlo, yo por delante, yo por detrás y yo por la izquierda. Yo estoy hablando de Blanco y él, que durante muchos años acusaba a todo el mundo, exigía las dimisiones de todo el mundo por coherencia personal. Por coherencia personal tenía que haberse marchado en el momento en el que fue imputado, porque él era el primero en exigir a todos los demás. Una pregunta, Ana. Pero mi opinión no cuenta porque yo no soy un cargo político, pero me refiero que yo no soy un cargo político que pida públicamente la dimisión de otros, pero yo me refiero a un cargo como era el ministro de Fomento y número 2 del PSOE, que públicamente exigía a los otros responsables políticos que dimitiesen. Tiene que dar ejemplo. Si tú pides la dimisión públicamente de otros cargos políticos, cuando estás en esa misma situación, tienes que dimitir. Cuando haya un juicio oral, total. No, pero cuando pedía la dimisión de todos los demás era cuando estaba imputado. Cuando salió el caso Gürtel, todos los que estaban imputados pedía la dimisión de todos ellos. Incluso antes de haber imputación, cuando salieron las filtraciones en el diario El País, fue el primero en pedir la dimisión de todos. Sí, pero respecto a su persona, ha dicho que era pero que se aplique la misma vara de medida. A mí la directora del programa me ha preguntado cuál es mi opinión, y yo creo que sí que debe dimitir, incluso antes del juicio oral posiblemente, aunque tiene el derecho a hacer el recurso y esperar. Pero aquí estamos todos opinando, basados sobre nuestra información, y más allá de quién haya pedido, Ana, ahora espera, más allá de quién haya pedido o no haya pedido, yo te he escuchado a ti opinar lo contrario cuando no eran del PSOE. Pero yo te estoy diciendo, mi opinión personal es, ¿un imputado debe dimitir? Pues a lo mejor no, depende de cada circunstancia. Y te pongo el ejemplo que he puesto más veces, el caso de Santiago Cervera, este diputado del PP al que descubrieron en un muro buscando un sobre, que no le pudieron demostrar que estuviese cediendo a un chantaje. Pero claro, que un diputado se esconda, vaya con un gorro a un muro a buscar un sobre porque le ha mandado un correo electrónico, no parece una actitud correcta para un diputado. Es decir, que ¿tiene que dimitir siempre un imputado? Pues no. Vaya a haber una modificación. Sí, habrá casos la ley vaya a haber una modificación. Claro, por eso casos sobre esas categorías. En que no. Por eso mi opinión personal es que no siempre tiene que dimitir un imputado, pero Blanco sí defendía que los imputados tenían que dimitir. La ley regula prácticamente todo. O sea, yo, si puedo dar mi opinión excepcionalmente, es que también debería regular esto. Cambiamos de asunto, hablemos, por favor, del expresidente del Gobierno, porque evidentemente había máxima expectación ayer en la conferencia de José María Aznar, pero la tensión entre Mariano Rajoy y Aznar parece que ha rebajado por lo menos un tono. Esto es lo que nos cuenta nuestra compañera Alba González. Administración, Estado do Benestar, pensións, impostos, educación. Aznar volveu reclamar reformas profundas ao executivo de Mariano Rajoy. Na súa intervención, o expresidente marcou as liñas que, ao seu parecer, deben guiar as decisións do actual goberno. No podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras administraciones nos imponen. Ellas tienen que servir a la sociedad que nosotros queremos. Segundo Aznar, nesta tarefa, Rajoy conta co apoio da maioría dos españois, un apoio que se demostrou na pasada cita coas urnas, que deu unha maioría histórica ao Partido Popular e que Aznar reclama que empreguen. Y hoy es la única garantía de reforma y estabilidad, por lo que su responsabilidad con sus electores y con España bien puede calificarse como histórica. Un mandato para retomar un programa de reformas tan profundo como lo requiere el contexto nacional e internacional y como lo espera y necesita la inmensa mayoría de los españoles. Pero un dos aspectos que máis preocupa o expresidente é o tema nacional. Aznar exixiu que os novos pactos deben ir dirixidos a incrementar a unidade. Dejar claro que no está abierta la discusión sobre la nación española ni sobre su soberanía. Quien rompe los pactos debe asumir que si se reconstruyen no será en los términos que dicte la minoría.
Dende a tribuna, cun tono máis suave que o que empregara na súa reaparición en televisión e ante a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría e o ministro José Manuel Soria, José María Aznar reclamou que se actúe fronte á fatiga e o desencanto da sociedade e puxo toda unha listaxe de deberes ao seu sucesor. Bueno, esas eran las recomendaciones de José María Aznar. Jacinto, ¿qué te parece? Se ha rebajado un poquito el tono de discrepancia, sí, ¿no? Hombre, a mí, yo es que realmente no sé a qué es lo que pretende el expresidente. Realmente si está entonando un mea culpa por haberse equivocado en la elección de su delfín, hoy presidente del gobierno, si quiere socavar el prestigio del actual presidente del gobierno, con lo cual tiene que trabajar realmente muy poco, si salvar su imagen, que se ha visto salpicada con la boda de su hija y algunos otros acontecimientos, aunque en aquel momento no estuvieran procesados, casi un montón de invitados han aparecido después en la trama Gürtel. Lo que sí está pasando es que de alguna manera está haciendo un flaco favor al Partido Popular, a ese Partido Popular, y que también es tremendamente fácil ahora desde su posición hacer unos planteamientos que cuando él ha estado no ha sido tampoco capaz de llevar adelante. Gran parte de los problemas con Cataluña empiezan con él, parte, aunque no casi nunca se reconoce, de la burbuja inmobiliaria parte con él. La privatización de las grandes empresas en España y las consecuencias que en este momento están pagando arranca con él, además de otros grandes logros. Su último mandato no ha sido precisamente para enmarcar en las orlas. Yo creo que, como dijo el presidente del Parlamento, es un personaje de otra época. ¿Os imagináis a Aznar o Felipe González echando discursos? ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Y mucho más si pensásemos que querían volver a la política. Bueno, yo sí que me los imagino. Esos dos que has nombrado seguro que me los imagino. Volviendo. Sí. A mí es que a mí no me parece que el discurso haya variado tanto. En las formas quizás. En las formas, pero no en el fondo. En el fondo yo creo que el mensaje que está intentando transmitir, aunque lo haya edulcorado, sigue siendo prácticamente el mismo. Pero el gobierno quizá o el partido quiere darle la vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿o no? Luis. No, vamos a ver, Aznar digo 3 veces este señor en un mes. Por tanto, quiero decir, esto está planificado, Tiene una cuarta en el campus de FAES en Navacerrada, que clausura tamén Rajoy. Está planificado, seguramente, efectivamente, pola FAES que construe o seu pensamento político, etcétera. Me refiro ao seu do Partido Popular, pero quero dicirse, é un señor que onte para min era música distinta, pero a mesma letra. É dicir, o Aznar poñendo deberes a Rajoy e, sobre todo, preocupadísimo pola unidade de España, porque sabe que está aí o de Cataluña e é onde pode el sacar rédito ou crédito, digamos, entre esa suposta xente que, en teoría, podería apoialo neste momento, non? Pero, polo demais, impostos, educación, máis dureza, máis rigor, é dicir, é un Aznar do pasado, por así decirlo. É o Aznar, volve o Aznar de Bush, dos pés sobre a mesa, fachendoso da foto dos Azores, é dicir, sigue sendo un personaxe entre o histriónico e o, en fin, unha persona que non ten nada que ver neste evento, co que pode representar, curiosamente, o señor Rajoy. É dicir, que manda a vicepresidenta, pero non o manda por pleitesía, sino seguramente para, entre aspas, para espiar, para saber un pouco o que allí pasa. Ou para atender pontos. Non me creo eso, eu sou máis práctico, o manda para saber... Para dar imagen de normalidade. Decir, está hablando un expresidente, pues va. Creo que hoxe o reflexaba moi ben unha caricatura, era realmente, decir, non é polo que ti crees, Aznar, para evitar la imagen de división, sino para cotillear a fondo e saber perfectamente por onde respira o señor Aznar, que, como digo a terceira vez... Bueno, pero para eso tendrá espías máis discretos que la vicepresidenta. Aí o Partido Popular, Xénova, estivo hábil porque realmente enviou a vicepresidenta, enviou un ministro e de alguna maneira tendeu pontes para que non evitar o que pasou das outras veces. É certo que tamén el moderou un pouco, non o discurso, pero sí pasou da primeira persona do singular a primeira do plural, co cual, bueno, xa deu unha maior sensación de que está incardinado dentro do propio partido, pero, bueno, está claro que ele está molesto por algo, non? Non sei se ten que ver eso, os problemas que hai na alcaldía de Madrid, pois que a muller, ou incluso un certo sentimento... A boda, o que vai pasar... Efectivamente, un certo sentimento de indefensión. El considera que, ao mellor, desde o partido non defenderon a etapa anterior, non? É dicir, dá a sensación de que a súa etapa era a etapa do derroche e que agora que se fan as cousas... Pero nesa boda hai quen pagou algo, realmente, perdona. Nesa boda de
de Aznar, pagou alguén algo? É dicir, claro, chega un momento en que, tal e como vai eso, cada vez se sabe que un pagou a electricidade, outros vatios, outras bombillas, outros... Foi unha boda de Estado, realmente, que estaba fora de lugar. De Estado de sitio, non? Ana. Sí, pues yo creo que Aznar, bueno, Luis dice que vuelve el Aznar del pasado, yo creo que Aznar es el mismo Aznar de siempre, ¿no? Pero con síndrome napoleónico. Pero es el mismo Aznar de siempre, que es una persona que echa broncas, que pone deberes, que nunca hace un elogio de otra persona, nunca tiene gestos cariñosos. Hay un detalle que cuenta Jesús Posada de cuando Aznar era presidente del gobierno y Posada era uno de sus ministros. Aznar llegó al Congreso y se encontró un grupo de ministros suyos hablando y en su línea habitual pasó de largo, ni se paró a darle los buenos días a ninguno de ellos. Y Posada dijo en voz alta: ¿sabrá este que somos ministros suyos? Por eso quiero decir, ¿cómo es Aznar? Pues es así. Quiero decir, yo lo veo y digo, pues a mí me parece el Aznar de siempre. Los motivos por los que ha salido ahora, yo creo que son dos. Uno, como dice Luis, el malestar por el caso Gürtel y por la constante presencia de las imágenes de su boda. Y en segundo lugar, un afán de protagonismo, porque en año y medio el presidente del gobierno le ha llamado una sola vez. Y yo creo que ha visto que su entrevista de Antena 3 no tuvo el seguimiento que él esperaba. Al contrario, yo creo que le hizo un favor a Mariano Rajoy, porque todos los varones del partido cerraron filas en torno a Rajoy. No salió absolutamente nadie apoyando a Aznar. Entonces, ¿qué hace? Pues sigue en su línea de reivindicar su gestión, de poner deberes a todos, pero al mismo de todos tiempo, modos, Ana, no PP evalúan que pode, ou avalían que pode facerlle máis daño unha mensaxe de Aznar, incluso que de Rubalcaba, que neste momento está nun perfil moi baixo. Y yo hablando de volver al pasado, claro, cuando vemos las imágenes en el siglo XXI y vemos a Aznar, a Zaplana y a Sebastián, que era el brazo derecho de Acebes, yo creo que nadie se imagina esa vuelta al pasado, ¿no? Creo yo. Yo cuando alguien dice que vuelve Aznar, Zaplana, yo creo que, como dice Posada, el pasado está y que no van a volver. Yo creo que nadie se imagina la vuelta al 2004, ¿no? Bueno, lo que pasa es que están haciendo mucho ruido. Están haciendo ruido en el presente, de todas Pero maneras. yo, de verdad, no he visto a gente de peso en el partido, es decir, varones, ministros, que hayan salido apoyando a Aznar. Es que absolutamente nadie. Porque es que realmente Aznar está acusando no a Rajoy, sino al gobierno. ¿Cómo van a salir a aplaudirle? En realidad, mi duda es si esa primera entrevista no estaba programada al mismo tiempo que las siguientes. No parece muy lógico que la primera entrevista lo tenía todo programado. O sea, ella tenía previsto que iba a hacer 4 actuaciones. Sí, lo tenía programado, y sí estoy de acuerdo con de Carla Faes. en que realmente le hace más daño al propio PP, al gobierno, porque desautoriza su gestión. Le está diciendo literalmente que lo está haciendo mal. Le hace más daño que Rubalcaba. ¿Cuándo Aznar ha dicho de alguien elogios o que lo hace bien? Realmente nunca. Pero es lo que necesitaría en este momento el gobierno. Podemos facer unha reflexión, é dicir, ningún presidente neste país, que difícil é ser presidente do goberno neste país, ningún presidente saiu, digamos, pola porta grande. Incluso Suárez, que agora o recordamos con moito cariño, na súa época, pois tuvo unha saída máis ben discreta. Non falemos de Calvo Sotelo, que se foi xa tan breve que non nos lembramos casi tal. Pero eso, Alfonso, casi en todas partes del mundo. E que difícil é dicir, que difícil é ser presidente do goberno e que difícil é ser expresidente. Van a hacer bueno a ese nivel a Zapatero. De momento Zapatero está sendo o mellor expresidente, porque Felipe González tamén, digamos, que xerou problemas dentro do seu propio partido. Xerros chinos, non? O chineses. Sí, señores, señoras, se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias, Luis, Ana, Jacinto, Ana y Alfonso. Gracias por vuestras reflexiones y aportaciones. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y estar ahí una vez más. Yo les espero pasado mañana. Estaremos con Agustín Hernández, el consejero de Medio Ambiente, una entrevista interesante. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Adiós.